Buenos días chicos, ¿cómo les va? Acá vamos a comenzar con la unidad número 2, con los temas relacionados con la persona humana presente en nuestro derecho privado, nuestro derecho usual y práctica forense. Y están los contenidos que les permitirá resolver el trabajo práctico número 2. Bien, comencemos. La parte general de nuestro Código Civil y Comercial, que lo hemos estudiado en la unidad 1, comienza con el título primero dedicado a la persona humana. En el Código de Vélez, la persona se definía por su capacidad y se establecía que son personas todos los entes susceptibles de adquirir derecho y contraer obligaciones. Esto lo expresaba el artículo 30 del código mencionado de Vélez. Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial, que comenzó a tener vigencia el 1 de agosto del año 2015, siguiendo la idea del proyecto de 1998, no habla de persona, sino de persona humana. No da una definición, como lo hacía el Código de Vélez, de persona, ni nombra las características de las mismas, porque persona es todo ser humano por el hecho de serlo. En cuanto a su existencia, se determina que comienza con la concepción. El mencionado anteproyecto decía con la concepción en el seno materno, pero al pasar por el Congreso, la comisión bicameral eliminó la expresión seno materno, con lo cual el comienzo de la persona se estableció que es a partir de la concepción. Bueno, nuestro punto que sigue entonces es el comienzo de la existencia de la persona humana. Para ello, nos tenemos que remitir al artículo 19 del Código Civil y Comercial, donde nos habla del comienzo de la existencia y dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Así de sencilla. Ahora, algunas legislaciones extranjeras en el derecho comparado consideran que el comienzo de la existencia de las personas físicas tiene lugar cuando se produce el nacimiento. En cambio, en el Código de Vélez y en nuestro Código Civil y Comercial se considera que el comienzo de la persona humana tiene lugar desde la concepción. En otras palabras, se es persona desde que se está concebido, aun cuando todavía no se haya nacido. Bien, ahora tenemos un tema que es un largo debate: la concepción dentro o fuera del seno materno. ¿Qué es la concepción? Podemos decir que es la fecundación del óvulo femenino con el espermatozoide masculino, momento en que se produce una nueva célula que da origen a la vida, que se denomina cigoto. En el antiguo Código de Vélez, en su artículo 70, se hablaba de la concepción en el seno materno, cosa que ya lo venimos viendo. Ello se decía que en la época de Vélez era impensado que hubiera formas de concebir fuera del seno materno. Hoy en día, el desarrollo de las ciencias, en especial la química, la biología, la medicina o la genética, ha hecho posible que existan técnicas modernas de concepción aceptadas y utilizadas habitualmente en todo el mundo. En tal caso, está el tema de la inseminación o de la fecundación in vitro. La inseminación artificial se realiza dentro del seno materno y consiste en introducir el espermatozoide en el útero de la mujer con el fin de lograr la fecundación. Por otra parte, tenemos la fecundación in vitro, que se realiza fuera del seno materno y consiste en tomar el óvulo de la mujer
cultivarlo in vitro o probeta para luego agregarle los espermatozoides. Así se obtiene una fecundación externa. En la actualidad rige el principio de que la existencia de la vida humana comienza con la concepción. Se esté dentro o fuera del seno materno. Este principio es reconocido, por ejemplo, en los tratados con jerarquía constitucional, en tal caso el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4, en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de 1998, que hemos citado en el primer párrafo, y hay un fallo de la Corte Suprema de Portal Belén sobre reamparo del año 2002, en el cual se sostuvo que el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir, con la fecundación. En ese momento ya existe un ser humano en estado embrionario. Duración del embarazo y época de la concepción. Continuando con nuestro estudio de los primeros artículos de nuestro Código Civil y Comercial, el artículo 20 establece que la duración del embarazo y la época de concepción de la siguiente manera. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días, excluyendo el día del nacimiento. Acá vamos a establecer algunos conceptos generales. El periodo de embarazo es el periodo que transcurre entre la concepción y el momento del nacimiento de la persona. La concepción es el hecho de la formación del nuevo ser, que ya lo establecimos a través del artículo 19, y la época de concepción, para lo cual nos remitimos al artículo 20, es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. La época en que se produce la concepción es de gran importancia práctica, pues de ella dependen el estado de familia del concebido y la suerte de determinados derechos, que a continuación podríamos llegar a ver algunos. Época de la concepción. La época de la concepción nos permitirá saber si un hijo es extramatrimonial, si la época de la concepción es anterior al día en que se celebró el matrimonio, o si un hijo pertenece al primero o al segundo matrimonio. En el caso de que una viuda contraiga nuevo matrimonio antes de los 300 días de la muerte de su primer marido, también es importante por los efectos que produce sobre los derechos adquiridos. Por ejemplo, si se le hizo una donación antes de la época de la concepción, la persona por nacer no habrá podido adquirir ningún derecho. Lo mismo ocurriría si, siendo destinatario de una sucesión, ésta se abrió antes de la época de la concepción. A raíz de esta importancia, el Código Civil y Comercial ha fijado una época dentro de la cual se considera que se produjo la concepción, basándose en que no hay embarazo que dure más de 300 días, 10 meses, y menos de 180 días, 6 meses. Por lo tanto, entre el máximo y el mínimo nos queda un periodo de 120 días en el cual se presume que se ha producido la concepción. El artículo 21 nos establece una regla del nacimiento con vida.
Lo que dice el artículo 21 es lo siguiente: los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Y aclara que el nacimiento con vida se presume, es decir, ante la duda, el nacimiento se produjo con vida. Las personas que aún no han nacido, personas por nacer, en el Código de Vélez, o los concebidos o implantados en el seno de la mujer, en la terminología del artículo 21 del nuevo Código Civil y Comercial, son personas y pueden adquirir derecho, pero dicha personalidad está sujeta a su condición de que nazca con vida. Si nace con vida, aunque fuera por instantes, el nacido adquiere irrevocablemente los derechos. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Eso es lo que establece el artículo 21 y por lo tanto pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo esa condición. El nacimiento consiste en que el niño sea separado completamente de la madre. El nacimiento con vida consiste en que el ser separado de la madre, el niño comience a vivir por sí mismo. Bueno, ahora nos toca desarrollar el fin de la existencia de las personas. En el artículo 93 del Código Civil y Comercial establece el principio general sobre el fin de la persona humana y dice que la existencia de la persona humana termina por o con la muerte. Y el artículo 94 aclara que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en caso de ablación de órganos del cadáver. Esto no hay mucho que explicar. El artículo 93 habla de que el fin de la persona humana termina con la muerte. Bien, ¿cómo se prueba el fin de la persona humana? Bueno, con los estándares médicos. Por un lado, cuando se dice está clínicamente muerto, pero se antepone y se activa el mecanismo jurídico a partir de los medios de prueba que brinda el registro civil de las personas, ya sea la partida de defunción o la documentación que se requiera al respecto. Bien, ahora nos toca el tema de la capacidad. Para analizar el tema de la capacidad, nos vamos a remitir al artículo 22 y dice que la capacidad de derecho es la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Entonces, por un lado tenemos la capacidad de derecho, que es la habilidad de ser titular de un derecho. Bueno, después el artículo 23 separa o pone otra cuestión, que es el tema de la capacidad de ejercicio. En el antiguo Código de Vélez conocíamos como la capacidad de hecho, ahora se denomina con el nuevo Código Civil y Comercial capacidad de ejercicio, y dice que todas las personas humanas pueden ejercer por sí mismas sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Bien, en el artículo 24, el que sigue, habla de las personas que son totalmente incapaces de ejercicio y hace una enumeración de menor a mayor. Los incapaces de ejercicio son, en el ítem A del artículo 24, la persona por nacer. En el ítem B, la persona que no cuenta con la edad y grado de suficiente con el alcance dispuesto en la segunda sección de este capítulo. Y las personas
declaradas incapaces por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Bien, el artículo 24 está muy claro, son 3 incisos, que las personas que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos. Ahora, la persona por nacer es evidente que sus padres van a tomar por sí sus propias decisiones. Hay una sustitución de voluntad en ese caso. Ahora, el tema de las personas menores de edad, la nueva legislación en sintonía con la Constitución empieza a habilitar algunas decisiones al menor a partir de los 13 años. Entonces, a medida que va madurando, va pudiendo realizar algunos ejercicios de sus derechos, siempre con las limitaciones y el apoyo de sus tutores o sus padres. Las personas declaradas incapaces, eso es un tema interesante de analizar, pues el principio general de la capacidad es que la capacidad de ejercicio lo tienen todas las personas. Ahora, estas limitaciones son muy acotadas y la legislación trata de no efectuar la sustitución de la voluntad del afectado por alguna disminución en la capacidad, sino todo el ordenamiento jurídico establece actualmente un sistema de apoyo para que la persona afectada pueda tomar las mejores decisiones. Ahora, la representación o la incapacidad total son por periodos reducidos, generalmente de 3 años, y cuando se constate interdisciplinariamente que la persona no puede ejercer ningún acto por sí misma. En este punto vamos a analizar las restricciones a la capacidad, para lo cual nos remitimos al artículo 31 del Código Civil y Comercial, que establece las reglas generales para el tema de las restricciones a la capacidad. Las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica se rigen por las siguientes reglas generales. Esto es la enumeración del articulado o de los incisos del artículo 31. En el A dice que la capacidad general de ejercicio de las personas humanas se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. En el ítem B, las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto es lo que hablamos en el punto anterior, donde es muy restrictivo las limitaciones a la capacidad. Fíjense, la intervención estatal siempre tiene un carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Recordemos que en la anterior legislación del viejo Código de Vélez establecía que simplemente con recurrir a un profesional, un psiquiatra, se podía determinar la incapacidad y inhabilitarlo para el resto de la vida. Ahora, con la nueva legislación ocurren dos cosas. Primero, que el proceso judicial y el proceso asistencial es interdisciplinario. Es decir, no actúa solamente el psiquiatra, sino el psicólogo, sociólogos, trabajadores sociales, y son por lo menos 2 o 3 profesionales tienen que trabajar interdisciplinariamente en la consecución del proceso judicial. Y las inhabilitaciones son para ciertos actos que determine el proceso judicial o la sentencia judicial,
y por un tiempo determinado, generalmente 3 años, donde se revisa y si el paciente está mejor y ya puede tomar sus propias decisiones, se levanta las restricciones a la capacidad. En el ítem C, de la persona tiene derecho a recibir información a través de médicos y tecnología adecuada para su comprensión. Es decir, bueno, acá también se activa todo un mecanismo para que la persona pueda interactuar con los demás con el apoyo de la tecnología existente. En el ítem E, la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si el paciente carece de medios. Ítem F. Debe priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Bien, esto también los profesionales tienen la obligación de proporcionarles los mejores métodos y más humanitarios.